Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico, Canal 19, transmitiendo desde Almolonga y también desde Internet por YouTube. Seguimos en este acercamiento al estudio bíblico. No va a ser propiamente un estudio de la Biblia minucioso, sino que va a ser general, simplemente un intentar acercarnos para el que quiera continuar poder hacer un estudio bíblico. Vamos descubriendo los conceptos claves y fundamentales para poder comprender la Biblia. Hemos visto ya el acontecimiento o revelación, que es lo más importante, es un acontecimiento. Es decir, Dios habla y actúa y espera la respuesta de la persona humana y del pueblo, porque habla a un pueblo. Ahí está el acontecimiento. También veíamos el significado del concepto canon. Canon en un principio significaba norma o la clave para interpretar, y llegó a significar la lista de libros que componen la Biblia. Una lista que declaró, pues, la Iglesia. Todos estos conceptos los estamos definiendo en el contexto de cómo se originó la Biblia, es decir, cómo se formó. Recordemos cómo fue. Primero es el acontecimiento. No es un libro que cae, léelo y ahí ya está, no. Es un acontecimiento, la automanifestación de Dios mismo. Primero, mediante la palabra y los gestos, unos gestos de amor, de liberación, y al llegar la plenitud de los tiempos, porque la manifestación es histórica, esto es muy importante, pues Él mismo se dio a conocer en la persona del Hijo. Y Él, el Hijo, nos lo ha explicado todo. Estos acontecimientos, todo pues tiende al acontecimiento fundante de la fe cristiana, la encarnación de Dios, su vida, su amor gratuito, compasivo, su sacrificio, su muerte por la crucifixión, su sepultura y su resurrección, la ascensión al cielo, glorificación, estar sentado a la derecha del Padre, desde ahí nos envía el Espíritu Santo y quedamos en esa esperanza, en esa promesa de la segunda venida definitiva. Esto es el acontecimiento que unos testigos lo vieron, lo contemplaron, lo tocaron, convivieron con esa vida que estaba escondida, que se manifestó, y entonces nos lo comunican para que estemos en comunión con ellos, los testigos. Bien, y a partir de ahí, pues los mismos testigos oculares, los servidores de la palabra, que empezaron en la transmisión, fueron poniendo por escrito la explicación del acontecimiento, ¿sí? Porque un acontecimiento no se puede poner por escrito, sino la explicación o interpretación de ese acontecimiento, diciendo, nosotros lo hemos visto, lo hemos contemplado. Lo puedes explicar con palabras, oralmente o por escrito, pero nunca llega a identificarse con el acontecimiento en sí mismo, ¿bien? Porque es otra cosa. Por eso nosotros entendemos la Biblia como testimonio muy importante, privilegiado, y un testimonio normativo del acontecimiento. Pero siempre el acontecimiento está, pues, más allá. Y se trata de una vida, de un encuentro personal. Lo que decíamos, el contexto, ¿cómo se origina la Biblia? Primero es el acontecimiento, segundo es la transmisión oral, y junto con la transmisión oral se empieza a celebrar litúrgicamente este acontecimiento en el sentido de actualizarlo. ¿Bien? Tercero, se empieza a poner por escrito algunas confesiones de fe. Lo primero, Dios nos liberó de Egipto, ¿bien?
y se van poniendo pues en la liturgia himnos y textos litúrgicos, y también ya la predicación que se daba pues al pueblo se va poniendo por escrito. 3 colecciones se van formando. La primera, que es declarada palabra de Dios, Dabar en hebreo, es la Torá. Después los Nebim, que son los profetas, y los Ketubim, distintos escritos. Viene una primera traducción, pero la primera traducción, fíjense que no fue escrita, fue oral. Fue en el tiempo de Nehemías, pues, que encuentran la Torá y entonces la proclaman al pueblo, pero el pueblo no sabe hebreo. Entonces, al mismo tiempo que la lee en hebreo, la transmite en arameo, ¿verdad? Para que el pueblo comprenda. Sería la primera traducción, fue oral, fíjense que no fue escrita. Cuarto, hay una primera traducción escrita que consta de unos 70 sabios, más o menos, por eso se le llama la Biblia de los 70, o la traducción, mejor dicho, de los 70, y todo lo que está en hebreo o en arameo lo traducen al griego, incluyendo pues varios escritos que están escritos desde su original en griego, como la sabiduría. Y esa traducción de los 70 es la que usa Jesús y los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Ahí vemos abundantes citas, y si vemos de dónde se sacan esas citas, es de la traducción de los 70, donde están incluidos todos los libros que hoy tenemos en la Biblia católica. Bien, las Biblias protestantes se guían por el canon hecho por fariseos, allá por el año 100. Nosotros no seguimos ese canon fariseo, ¿verdad? Y además sabemos que los fariseos estaban abiertamente en contra de los primeros cristianos. Los primeros cristianos tampoco hicieron mucho caso a ese canon del judaísmo de los fariseos. Y será pues la misma Iglesia, a partir de las primeras comunidades cristianas, cuando surge un señor llamado Marción, que dice: el Antiguo Testamento no sirve, no vale. Dice la Iglesia: no, sí que vale, y tanto. Es el cumplimiento, ¿verdad? El Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo Testamento, y en ese sentido sí que es válido. Y entonces empiezan a formar una lista, la lista de libros que componen la Biblia, y empiezan a decir todos los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero basados en los 70. Y además añaden al Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. Primero se va realizando con colecciones. La primera colección, el cuerpo de San Pablo, todas las cartas de Pablo, o que tienen por autor a Pablo, aunque no fueron escritas por él. Segundo, los evangelios, como lo más importante del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y otros escritos, las epístolas, llamadas epístolas católicas, y el Apocalipsis fue el último libro que se incluyó en el canon. Y esto desde un concilio, desde el concilio de Cartago, desde el concilio de Hipona, y también confirmado ya por el Papa Inocencio. Se transcurrió el tiempo ya pues diciendo: mira, la Biblia es esta, con todos sus libros, aquí está, no hay problema. Pero al cabo de 1000 años, pues surgió Lutero sin tener conocimiento de muchas cosas que hoy sí que tenemos conocimiento, y dijo: no, yo quiero el canon primero del judaísmo, y ese es el que acepto, no acepto el canon de los cristianos. Él no sabía que estaba aceptando el canon de los fariseos, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan los problemas, y empieza a decir: Santiago no me gusta, entonces lo voy a quitar y lo voy a poner al final de la Biblia como algo, como pura paja, le llamaba él a la carta de Santiago, porque no le convenía desde su filosofía y desde su ideología. Y también pues empezó a cambiar frases de Pablo, ¿verdad?, para hacer decir lo que él pues pensaba. Entonces es manipulación. Y entonces por eso la Biblia protestante tiene menos libros, ¿verdad? Ahora ya con los estudios se han dado cuenta del error, de la mentira, y ya empiezan a incluirlos, ¿verdad?
Pero ahí está pues la situación objetiva. Bien, y hoy vamos a hablar de la interpretación, que es algo pues mucho más práctico para nosotros. Entonces ya hemos visto cuál es el origen de la Biblia, y ahora vamos a ir viendo cómo es que podemos interpretar la Biblia. Primero hay que entender qué significa interpretar. Interpretar significa explicar. Es decir, tú ves algo escrito, lo lees y entonces después, con tus propias palabras, lo dices. Eso es interpretar, según el diccionario. Bien. Ahora bien, interpretar la Biblia tiene aspectos distintos, diferentes. Bien, no se puede interpretar la Biblia como se puede interpretar cualquier escrito. Bien, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver. Interpretar la Biblia. Esta es la definición para que la anoten y si no, pues la tienen aquí en las hojitas que repartimos los domingos o en la página familiadelapalabra.com, todo seguido, familiadelapalabra.com, ahí en material para la semana, formación, ahí a la izquierda tienen estudio bíblico 1, 2, 3, 4, 5, entonces ahí pueden ver este material. Interpretar la Biblia significa explicar en lenguaje actual, recordemos que está escrito en hebreo, en arameo, en griego, hay traducciones en latín, en español, ¿verdad? Explicar en lenguaje actual y para el presente, para hoy, aquí y ahora, un escrito que está en lenguaje antiguo y del pasado, y que a su vez ese lenguaje antiguo y del pasado, es decir, lo escrito, la letra, es interpretación de un acontecimiento de la revelación. Repito, explicar en un lenguaje actual y para el presente un escrito en lenguaje antiguo, del pasado. Y esta letra es, a su vez, la interpretación de un acontecimiento. Esto es fundamental, ¿eh? Si yo no entiendo la Biblia como interpretación de un acontecimiento, entonces ya no puedo hacer una interpretación, que es lo que hacen la mayoría de protestantes fundamentalistas. No ven el acontecimiento, confunden el acontecimiento con la Biblia. No, la Biblia es explicación del acontecimiento. Lo primero es el acontecimiento. Y la Biblia simplemente explica ese acontecimiento, pero lo explica con un lenguaje antiquísimo, para una cultura y una época completamente distinta para nosotros. Y además, fue escrita a lo largo de más de 2000 años. Y si de 50 a 50 años cambia la forma de decir de las cosas, pues imagínense, en la misma Biblia hay ese progreso. Al principio se explicaba de una forma muy simple, sencilla, para la gente de aquel tiempo, de hace más de 4000 años, imagínense. Después, al pasar el tiempo, ya se va afinando y ya se va explicando pues de una forma más desarrollada. O sea que en la misma Biblia vemos una evolución del mismo lenguaje. Y por eso no es fácil interpretar la Biblia. Interpretar significa, ahora lo tengo que explicar yo en lenguaje actual y para el presente. Esta letra, que a su vez, esta letra explica otra cosa, que no es ella misma, sino un acontecimiento. Claro está, es norma la Escritura, en el sentido de que es el testimonio privilegiado, el testimonio normativo. No podemos decir algo contrario a lo que explica la Escritura de ese
acontecimiento. Esa es la evolución. Entendemos, por lo tanto, que es interpretar, ¿de acuerdo? Entonces yo, a ver, en el lenguaje de hoy, de aquí, de ahora, presente, ¿eh? Es como alguien que está hablando en español y ahora otro lo tiene que traducir al quiché. Entonces, ahí hay un esfuerzo, porque no es lo mismo. Las mismas palabras en español en quiché pueden significar otra cosa distinta a lo que significa en castellano. Por lo tanto, es complicado. Pues más todavía, pues un lenguaje que es muy antiguo y que es del pasado. Toda traducción de la Biblia, por ejemplo estas que tenemos en español, ya son interpretación de la original, que está en hebreo, griego y arameo. Y a su vez, ese hebreo, griego y arameo interpretan el acontecimiento. Por lo tanto, no es sencillo. Esto es lo que tenemos que entender también. Pero nosotros tenemos el carisma y tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda y nos lleva a la verdad plena. Entonces, tranquilos. Es muy difícil, imposible para los hombres, pero con el Espíritu podemos. Dos puntos fundamentales. Ya sabemos qué es interpretar. El primer punto clave para poder interpretar la Biblia. Entendamos esto, porque los evangélicos no lo entienden. Sin el acontecimiento, porque ellos dicen solo Biblia es absurdo, solo la interpretación, pero no el acontecimiento. Entonces, ¿qué te queda? No hay nada. Si no sabes lo que explica, ¿a dónde vas? Es un dedo que indica otra cosa, es testimonio. Bien. Por lo tanto, sin el acontecimiento, un cristiano o un judío no puede interpretar la Biblia. Quitas el acontecimiento, la Biblia queda en absurdo. Y puedes decir a la Biblia lo que te dé la gana. Impresionante. Y es lo que hacen tantísimas sectas. Más de 36.000 sectas y cada una dice una cosa completamente distinta la una de la otra. ¿Por qué? Porque pierden de vista el acontecimiento. ¿Está claro? Primero, sin el acontecimiento no podemos interpretar la Biblia, porque la Biblia misma es explicación del acontecimiento. Recordemos un poquito el acontecimiento. El acontecimiento es un Dios que habla y libera, que ama al pueblo, lo cuida y lo acompaña. El acontecimiento que es figura de otro acontecimiento, que es Dios mismo presentándose a sí mismo en el Hijo. Este es el acontecimiento. Un Jesús entre nosotros que nos amó gratuita, compasiva, hasta el sacrificio, hasta la muerte y la resurrección. El mismo Pablo dice, esta es la norma, la cruz de Cristo y el ser transformados en nueva criatura. Entonces no perdamos de vista el acontecimiento. Bien, primer criterio, sin el acontecimiento no vale ninguna interpretación de la Biblia. Segundo, muy importante, sin el pueblo que camina hacia Dios, no podemos interpretar la Biblia. Sin el pueblo en camino. ¿Por qué? Porque la Biblia está después del pueblo. Hay un pueblo que camina, hay un pueblo creyente, hay una comunidad que ha escuchado el testimonio y lo ha creído y lo va transmitiendo oralmente y camina porque cree en la promesa. Bien, y es este pueblo donde nace la Biblia. La interpretación escrita del acontecimiento es en el pueblo, no fuera del pueblo. En ese pueblo nace la Biblia. En ese pueblo
se desarrolla progresivamente la Biblia, porque la Biblia es una interpretación que se va desarrollando, tiene un progreso. Y en ese pueblo se transmite la Biblia. Y además, ese pueblo es el que dice, esto es la Biblia. Y estos son la lista de los libros que componen la Biblia. Por lo tanto, fuera del pueblo, pues no se puede interpretar la Biblia, porque vas a decir cualquier cosa. Es como si yo tomo el libro de los mayas, el Popul y empiezo, no lo he leído nunca, y empiezo a decir, bueno, pues esto que dice aquí significa esto y esto y esto, y la gente me dirá, no, usted no es de este pueblo, no puede entender ese libro si nosotros no se lo explicamos, o usted no se inserta en nuestro pueblo. Evidente, pues tanto más en la Escritura. Si tú no eres parte del pueblo de Israel, si tú no eres parte del nuevo pueblo de Dios, pues no puedes entender la Biblia. Bien. E Israel es figura de lo que va a ser el pueblo de Dios. Es decir, es figura de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Estos son los dos criterios. Sin el acontecimiento, toda interpretación de la Biblia cae en un absurdo. Y puedes hacer decir de la Biblia cualquier cosa. Recuerden, más de 35.000 sectas que dicen basarse en la Biblia. Y cada una dice una cosa, la una contraria a la otra. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la revelación, el acontecimiento. Bien. Segundo, sin un pueblo, sin estar en el pueblo que camina hacia Dios, tampoco puedes interpretar la Biblia. Porque la Biblia solamente la entiende el pueblo, porque de él nace, en él se desarrolla y él la transmite de generación en generación. En el pueblo puedes interpretar y desde el pueblo, nunca fuera del pueblo. Bien, otros criterios importantes. Ya hemos dicho el primero, que es la Iglesia la que definió la Biblia, la que dijo, aquí empieza y aquí termina, es decir, la lista de libros que componen la Biblia. Es la Iglesia, es el pueblo el que dice que la Biblia es normativa. Dentro de la explicación del acontecimiento, la Biblia es lo primero. Es el testimonio privilegiado. Si tú dices algo contrario a lo que explica la Escritura, estás mal. Porque el mismo pueblo de Dios te dice que es normativo lo que dice la Escritura. No es opinión y no es mentira. Ahí está la verdad. Y entonces no puedes tú decir algo que no esté en la Escritura y tomarlo como verdad. No. La explicación fundamental y privilegiada y primera del acontecimiento es la Biblia. Y hay que sacar de ahí la explicación. Claro, interpretándola para el tiempo presente y actual, sabiendo que es un lenguaje antiguo y del pasado. Eso es lo que estamos viendo hoy, que es interpretación bíblica. Y también es la Iglesia la que tiene el poder, el carisma, el ministerio, el servicio legítimo de interpretar la Escritura. Nadie más, nadie más. Solo el pueblo de Dios tiene el poder y el carisma para interpretar certeramente y verdaderamente, legítimamente, la Escritura. ¿Y quién es este pueblo de Dios? Pues este pueblo de Dios primero es el magisterio. El Señor da el carisma de la verdad a los apóstoles y a sus sucesores. Quien a ustedes escuche, a mí me escucha. El Espíritu les llevará a la verdad completa. Te pido por estos que a través de sus palabras creerán en mí.
vayan, anuncien, prediquen, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Por lo tanto, hay un magisterio. Acudían frecuentemente a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles decían lo que nosotros hemos visto, contemplado y tal. ¿Para qué? Para que estén en comunión con nosotros, para que tengan la certeza de todo lo que se les ha enseñado hasta ahora. Ponemos por escrito esto, ¿verdad? Como norma, la Escritura. Bien. Por lo tanto, primero, magisterio. Magisterio viene de la palabra magister, que significa enseñanza. ¿Bien? Entonces, los que enseñan acudían frecuentemente a la enseñanza apostólica, ¿verdad? La de los apóstoles, no la de falsos profetas que ya iban saliendo por ahí, interpretando la Escritura a su modo y a su manera. Ya San Pedro dice, cuidadito con estos, ¿verdad? Que manipulan, y las cartas de Pablo, dice San Pedro, son difíciles de entender, y nadie puede interpretar ninguna profecía escrita por su cuenta, de forma privada, ¿verdad? Que es lo que predican los protestantes. Pues San Pedro dice, no, nadie puede interpretar por su cuenta, ¿verdad? El magisterio es lo primero. Los obispos y sacerdotes, en comunión con el Papa, forman lo que se llama el colegio apostólico, la sucesión legítima